En este vídeo vamos a presentar de manera formal las bibliotecas y los ficheros de cabecera asociados a ellas que nos permiten realizar las operaciones de entrada-salida en C++. Hemos venido utilizando hasta ahora eh, objetos como cin, cout, hemos dicho que necesitábamos incluir el fichero de cabecera iostream, hemos de alguna forma personalizado la manera en la que presentamos los datos, por ejemplo, con el set W, y hemos indicado que hay que incluir el fichero de cabecera iomani para realizar esas operaciones, pero uh, eran ideas o consejos deslavazados y fuera de un marco más o menos formal que justificara el uso y la forma de trabajar. Vamos a presentar en esta sección y será simplemente una presentación, una introducción, y en futuros vídeos pues iremos profundizando en los contenidos de estas bibliotecas y las clases y sus métodos asociados. Bien, eh, recordamos que la entrada y salida de datos no está definida propiamente como parte del lenguaje C++, sino que se realiza con funciones especializadas y en bibliotecas como la biblioteca iostream. iostream es el acrónimo de Input Output Stream, flujos de entrada y salida. Y aunque no es parte del core, del corazón, de la parte básica del C++, sí forma parte de la biblioteca estándar de C++ y haciendo la inclusión correspondiente se utiliza y se gestiona como una parte más del lenguaje C++. Recordamos que iostream tiene asociado el fichero de cabecera homónimo, iostream, y que simplemente incluyendo ese fichero de cabecera tenemos acceso a los objetos cin, cout, cr y además esos objetos forman parte del espacio de nombres std, por lo tanto después de hacer la inclusión y por simplificar el procedimiento escribimos siempre using namespace std y podemos acceder, escribir directamente los nombres de los objetos sin ningún tipo de puntualización. Bien, una cosa que no sabíamos y que vamos a empezar a entender es que iostream, la clase iostream, se construye por herencia múltiple a partir de otras dos clases que son las clases iStream y oStream. Bien, esta es la jerarquía de clases que tiene que ver con las entradas y salidas en C++, donde observamos el lugar que ocupa iostream. Bien, iostream es una clase, todo lo que vemos en el árbol son clases, lo que aparece en la parte derecha son los ficheros de cabecera que tenemos que incluir cuando queramos hacer uso de alguna de las clases. Por ejemplo, cuando queremos utilizar la clase iostream, porque queramos o necesitemos los objetos cin, cout, cr, nosotros incluimos el fichero de cabecera iostream. En este caso tienen el mismo nombre en la biblioteca que el fichero de cabecera, pero observe por ejemplo que la clase ofstream, para poder utilizarla tengo que hacer un include del fichero fstream. Bien, en cualquier caso, iostream se construye por herencia múltiple a partir de otras dos clases. La herencia múltiple quiere decir que esta clase tiene todas las características de la clase iStream y todas las características de la clase oStream. Por decirlo así, suma las capacidades de ambas clases en esta nueva. En eso consiste básicamente la herencia múltiple en C++. Cuando hablamos de herencia simple, como puede ser en el caso de esta parte del árbol que estoy marcando, decimos que ifstream hereda de iStream, perdón. Eso quiere decir que un objeto ifstream tiene todas las capacidades de un objeto iStream, pero además añade nuevas capacidades que lo especializan y lo diferencian del anterior. En cualquier caso, todo objeto ifstream es un objeto iStream, evidentemente, por cuestión de herencia. Y esto es muy importante que lo tenga claro,
Ahora, evidentemente en esta asignatura no aprendemos, no vamos a trabajar con la herencia en sí, no vamos a derivar clases por herencia, ni vamos a hacer nada que tenga que ver con este aspecto de la programación orientada a objetos, pero sí es importante que conozca el funcionamiento, al menos teórico, de la herencia para tener claro algunos conceptos con los que trabajaremos más adelante. Quizá el más importante es saber que cualquier objeto, por ejemplo, IFStream es un objeto IStream, cualquier objeto IStream es un objeto IStream, y eso significará que, por ejemplo, si en una función, en un método, se espera o hay un parámetro de tipo IStream, perfectamente puedo proporcionarle como dato o como parámetro real un objeto IFStream o un objeto IStream, porque aunque formalmente no sean de la misma clase, pero como IFStream es una clase derivada de IStream, todo IFStream es un IStream, por lo tanto una función que espera un IStream puede sin ningún problema recibir un IFStream, porque aunque sea un IFStream, sigue siendo un IStream. Bien, todo esto que parece un trabalenguas, eh, realmente es más fácil de lo que parece. Y si considera cualquier ejemplo más real o más cercano a lo que suele manejar en la vida real, que la jerarquía de clase lo entenderá perfectamente. Por ejemplo, piense en la clase vehículos, vehículos marinos, vehículos terrestres. Un vehículo terrestre sigue siendo un vehículo marino sigue siendo un vehículo. Sin embargo, un vehículo marino tiene ciertas características que lo especializan de un vehículo terrestre. Bien, y dentro de los vehículos marinos, por ejemplo, pues podría tener la categoría de cruceros y barcos recreativos. Siguen siendo vehículos marinos ambos, pero tienen características que lo especializan con respecto al anterior. Por ejemplo, quiere decir, si tenemos una función que espera vehículos marinos, por ejemplo, ¿quién puede cruzar por un canal? Pues un vehículo marino. Vale. Podría cruzar un crucero, podría cruzar un barco de recreo, porque ambos son vehículos marinos. Por ejemplo, piensa en ejemplos sencillos de este tipo. Bien, en la programación no es frecuente utilizar las clases iStream o UOStream. Por lo tanto, es más que suficiente incluir el fichero de cabecera IOStream, un fichero de cabecera que, en decirlo así, resume ambas clases. En cualquier caso, todo lo IOStream contiene tanto iStream como OStream. Por lo tanto, en programación suele utilizarse directamente IOStream y a partir de ese momento, haciendo el correspondiente include para poder enlazar, bien, se pueden utilizar los objetos habituales CIN, COUT y CR. La clase OStream encapsula flujos de salida o de output y las operaciones que gestionan estos flujos, mientras que la clase iStream encapsula flujos de entrada y proporciona las operaciones que gestionan esos flujos. Pero en cualquier caso, recuerde que nosotros habitualmente utilizaremos simplemente IOStream y tenemos acceso a flujos de entrada y flujos de salida. Es más fácil de lo que parece, como puede ver. Bien, otras clases que aparecen en la jerarquía y que no hemos utilizado hasta ahora son las siguientes. Recuerdo que trabajaremos sobre ella más adelante. IFStream o FStream son clases que gestionan operaciones de entrada-salida que emplean un flujo asociado a un fichero. De hecho, la letra F viene de file, de forma que hablamos de input file stream, flujo asociados a ficheros para entrada, o FStream son flujos asociados a ficheros file de salida. Recuerde que IFStream deriva de iStream o FStream deriva de OStream. Básicamente lo que estamos diciendo es que todo lo que sabemos sobre los OStream lo podemos aplicar a los OFStream. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. O sea, yo podría escribir en un flujo OFStream utilizando el operador menor. Sí, claro que sí, podría hacerlo. Sin embargo, OFStream es más especializado. ¿Por qué es más especializado? Pues porque como esos flujos se asocian a ficheros, hay determinadas operaciones que solamente tienen sentido si se aplican sobre ficheros. Por ejemplo, si quisiéramos movernos a una posición determinada
del flujo asociado a ese fichero para colocarnos en una posición determinada del fichero. Eso no es posible con un flujo OStream, sí es posible con un flujo OFStream. Vale. Bien, cuando queramos utilizar flujos de entrada asociados a ficheros o flujos de salida, pues tendremos que utilizar una cabecera especializada que es FStream, que contiene todo lo que tiene IOStream, pero además nos proporciona las funciones específicas, los métodos específicos para manejar ese tipo de flujos. Bien, pues tenemos una nueva clase, que es la clase FStream, que deriva de IOStream. Por lo tanto, FStream comprime ficheros de entrada, o sea, posibilidades de realizar entradas y realizar salidas con ficheros. Es más, si un fichero se va a utilizar para entrada y salida y puede servir como fuente de datos y destino de datos, ese fichero debería asociarse a un flujo FStream. Si un fichero se va a utilizar solo para lectura, pues lo conveniente sería declararlo o asociarlo, mejor dicho, a un flujo IFStream. Si un fichero solo se va a utilizar para recibir datos, o sea, como salida del programa, ese fichero se asociaría a un flujo OFStream. Y una nueva familia de clases interesantísima son las clases iStringStream y OStringStream. En este caso hablamos de input string stream, o sea, flujos asociados a cadenas, cadenas string para entradas y flujos asociados a cadenas para salidas. Son clases que gestionan las operaciones de entradas y salidas que asocian un flujo a un string. De esa manera procesamos una cadena como si fuera un flujo de texto. Es tremendamente interesante y tremendamente útil. Lo veremos un poquito más adelante. De hecho, observe que una cadena, o tenga en cuenta que una cadena, da igual que sea una cadena clásica o un string, guarda sus componentes, sus datos, uno detrás de otro, y en eso se parecen mucho a un flujo. Bien, pues si podemos asociar un flujo a una cadena, a un string, y aplicar sobre ese flujo las operaciones típicas del flujo, la gestión de los datos string se simplifica tremendamente. Lo veremos más adelante. Pero en cualquier caso, para poder utilizar estos flujos, utilizaremos la clase, perdón, el fichero de cabecera sstream. Observe que, igual que la clase fstream, de la que hablábamos anteriormente, deriva de iostream y nos permitía flujos de entrada-salida asociada a ficheros, la clase stringstream deriva también de iostream y nos permite utilizar esos flujos asociados a cadenas que nos pueden servir de entrada y salida. Pero en fin, esto poco a poco iremos trabajando sobre ello, no se preocupe. Bien, iostream nos permite utilizar los llamados manipuladores para controlar el formato de datos de los datos con los que vamos a trabajar o visualizar. En este caso, cuando hablamos de visualizar, entienda que hablamos de insertar en cout o en cualquier flujo de salida. Cuando colocamos un manipulador, podemos modificar el estado de un flujo. Por ejemplo, el más conocido es el manipulador en L, que nos permite colocar un salto de línea en un flujo de salida. Recuerde que eso nos sirve también para liberar, entre comillas, el contenido del buffer de salida. Además de este tipo de manipulador, hay otros que encontramos en el fichero iomanip, que nos permite dar formato a las operaciones de entrada y salida y nos permite consultar el estado de un flujo. Entre ellos, recuerde que el setW lo hemos utilizado recientemente para dar formato a los datos en el flujo cout para establecer el ancho de las casillas. Dispone de una presentación en Prado con un resumen bastante conciso de esas operaciones y les recomiendo leerla para adelantar trabajo o simplemente realmente es lo único que vamos a gestionar en este curso. Bien, en cualquier caso, los manipuladores que requieran argumentos se declaran en iomanip, por ejemplo setW, y el resto simplemente puede utilizar el fichero iStream para su uso. Recuerdo, consulten este fichero
porque es muy ilustrativo y es muy sencillo. No vamos a necesitar más de lo que aparece en este fichero.